Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a estar compartiendo las preguntas del formulario para poder recibir la administración de liberación. La primera pregunta que pide es la fecha, después viene el nombre completo, después viene la edad, después viene la colonia, después viene la ciudad, después viene el país, después viene el teléfono. Luego viene el correo electrónico. Pues nosotros no usamos el correo electrónico, pero bueno, eso viene en el formulario. Después viene el estado civil. Es importante ser preciso. Muchas veces por costumbre nosotros decimos que estamos casados cuando verdaderamente vivimos en unión libre, aunque ya tengamos mucho tiempo. En el estado civil es bueno poner si estuvimos casados solamente por el civil, o sea, de manera secular, o en la iglesia católica, o en la iglesia que haya sido, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿cuántas veces se ha casado? Importante. Profesión. Siguiente pregunta, con la profesión lo que queremos saber es a qué se dedica la persona. Muchas veces, dependiendo de la profesión, nosotros sabemos qué tipo de contacto tiene con personas que pudieran tener influencias de demonios. Por ejemplo, una persona que trabaja en una funeraria, por ejemplo, o en un hospital, son personas que están muy expuestas a espíritus inmundos, ¿sí? Porque en los hospitales hay mucha muerte, porque obviamente en las funerarias hay más muerte, ¿verdad? Solo por poner dos ejemplos, entonces la profesión es importante. La función principal de su trabajo es la misma línea para poder saber más o menos qué tipo de contacto tiene la persona. No es lo mismo una partera, por ejemplo, a, no sé, una dependiente de una tienda de conveniencia, por ejemplo, ¿no? Luego dice, ¿cuál es su historia en la iglesia de Jesucristo? La idea es poder saber, por ejemplo, si uno ya recibió al Señor, si uno ya le entregó su vida, si uno todavía no le ha entregado su vida, por cuántas iglesias ha pasado, cuáles han sido las denominaciones de las iglesias, por ejemplo. Toda esa información a nosotros nos sirve. Mientras más información nos den, siempre todo eso nos ayuda. Por ejemplo, parte de cosas que podrían entrar en el historial de la Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, hay personas que en algún caminar de sus iglesias de repente recibieron algún tipo de cargos de liderazgo, por ejemplo, y después los destituyeron. Toda esa información es importante para poder saber por dónde hubo puertas de entradas de demonios. Siguiente pregunta, ¿cuándo aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador? Están preguntando más o menos la fecha. Siguiente pregunta, ¿hace qué tiempo que se bautizó y a qué edad? Ajá. Para poder saber si, bueno, siguiente pregunta, ¿se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O se bautizó solamente en el nombre de Jesús? Hay personas que no saben, hay personas que no se acuerdan, hay personas que sí se acuerdan. Bueno, esa información es importante. Dice, siguiente pregunta, ¿deposita el diezmo en la iglesia? Hay muchas personas que no diezman. El no diezmar es una índice de que hay un demonio precisamente que está bloqueando las bendiciones para la persona y la familia por medio del no diezmar. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Sus hijos son cristianos? Es importante también poder saber porque muchas veces la puerta de entrada de demonios a un cristiano pueden ser sus hijos. A veces los hijos están metidos en videojuegos, metidos en televisión, en series de televisión como Netflix, por ejemplo, que hoy en día es una puerta de entrada de demonios muy fuerte, ¿no? O telenovelas o películas de terror, cosas así, ¿no? Sección de los ancestros. Dice, investigue y escriba acerca de sus antepasados, incluidos tíos, primos, familia pasada, actual. Se ha encontrado
que hay maldiciones en nuestras familias que son causadas por los ancestros y nos podrían estar afectando. Por ejemplo, es bueno saber si tuvimos ancestros católicos, si tuvimos ancestros testigos de Jehová, si tenemos ancestros que fueron nahuales, que fueron brujos, que fueron chamanes, no sé si fueron de la luz del mundo, si fueron este, pues de todas esas religiones, ¿no? Sigue diciendo, hay pecados cometidos por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y estos nos han provocado sufrimientos, enfermedades físicas y espirituales, muchas veces cosas y facturas pendientes que tenemos nosotros espiritualmente vienen por maldiciones generacionales. Entonces la idea de esta sección es poder escarbar un poco por esa área. Sigue diciendo, ¿usted sabe si alguno de sus ancestros, padres, abuelos, etcétera, hicieron algún pacto, participaron o sufrieron de brujería, hechicería, conjuros, ocultismo, limpias, baños de la buena suerte, adulterio, fornicación, divorcios, borracheras, perversión sexual, bestialismo, alcoholismo, depresión, trastornos mentales, cáncer, diabetes, locura, ira, actividades criminales, satanismo, nacimientos fuera del matrimonio, lo que es incesto, por ejemplo? Dices después, guiados por el Espíritu Santo, escriba todo lo que sepa de ellos. Quiero hacer una pausa. Si no oró antes de empezar a contestar el formulario, ore y pídale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos le ayuden a recordar para que verdaderamente usted pueda colaborar con la mayor cantidad de información y lo más importante, que el Señor le pueda dar las revelaciones posibles de lo que nos pueda ayudar para poder encontrar esas puertas de entrada de demonios. Siguiente sección. Desde su concepción hasta su nacimiento, dice, investigue todo lo posible. ¿Cómo fue su nacimiento? Por ejemplo, su nacimiento fue por medio de cesárea, fue por medio de parto normal. Siguiente pregunta, cuando usted fue engendrado, ¿su madre estaba enamorada, casada? ¿Fue un amor ocasional, es decir, fue una aventura? ¿Su mamá fue violada? Hay muchas personas que de repente nacieron a lo mejor por medio de una violación. Hay personas que ni siquiera saben quién fue el papá, por ejemplo, también eso es información importante. Su mamá estuvo borracha y de repente no se acuerda, etcétera, ¿no? Toda esa información ayuda. Siguiente pregunta. ¿Usted fue un hijo deseado o rechazado? ¿O querían abortarlo? Todo eso es importante. Siguiente pregunta. ¿Su madre sufrió caídas o accidentes durante el embarazo? Siguiente pregunta. Cuando le concibieron sus padres eran cristianos? Siguiente sección, dice, sección desde su nacimiento hasta su adolescencia. ¿Usted fue adoptado? Siguiente pregunta, ¿conoció a sus padres? Siguiente pregunta, ¿cómo fue su relación con cada uno de sus padres? O sea, con cada uno de ellos. Ahí cada uno hay que ponerle, pues no, yo me identificaba más con mi papá o con mi mamá, o mi papá me pegaba o me gritaba o lo que sea. Ahí uno ponga ahí. ¿Hubo pleitos y griterías en su hogar? Siguiente pregunta, ¿fue criado en un hogar cristiano? Le han dicho palabras de maldición, como eres un flojo, no sirves para nada, eres un fracasado, tienes manos de lumbre, o algunas otras palabras. Escríbalas. Todo lo que usted se acuerde de ese tipo de palabras de maldición, escríbalas, porque todas esas muchas veces son palabras de maldición que nosotros recibimos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestras autoridades, a veces de maestros de escuela, de hermanos mayores inclusive, y nosotros inclusive hemos incurrido en a veces marcar la vida de nuestros hijos con ese tipo de palabras de maldición. Escríbalas. ¿Alguien abusó de usted sexualmente? ¿Quién fue? Le recuerdo una cosa, la información de este formulario es completamente confidencial, ¿ok? Entonces, esto es para solamente saber espiritualmente de dónde pudo haber entrado algún demonio,
¿Quién pudo haber abierto una puerta espiritual para entradas de demonios a usted, a su vida, a su casa, a su familia? Siguiente pregunta. ¿Fue abusado física o psicológicamente? Muchas veces hay abusos psicológicos cuando las personas nos gritan, nos maltratan, nos hacen sentir muy mal, pues nos humillan. En su niñez participó en juegos sexuales como al papá y a la mamá o al doctor o cosas de esas. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue su niñez, por ejemplo? Su niñez fue de soledad, de rechazo, hubo peleas en su casa, hubo tristeza, abandono, maltrato, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Alguno de sus ancestros, su pareja o usted mismo ha asistido en congregaciones de testigos de Jehová, unicitarios, mormones, rosacruces, nueva era, budistas, pare de sufrir, gnósticos, ciencia cristiana, masonería, satanismo, etcétera? Y luego dice explique, ¿no? Porque hay los que nomás le ponen sí. Entonces, ayúdenos a saber cuál fue el área en la que a lo mejor a veces, por ejemplo, muchos en mi caso, llegamos a ir con brujos, llegamos a ir con adivinos, llegamos a ir a esos negocios donde nos vendían el, el agua de la buena suerte para los baños y todas esas cosas, ¿no? Escriba todo ese tipo de cosas que bueno, cuando era niño, era niña, me llevaron mis abuelos a que me pasaran el huevo o que me ramearan, todas esas cosas, póngalas ahí. ¿Alguien de sus ancestros o usted mismo padece de enfermedades como esquizofrenia, locura, miedo, temor, nervios, depresión, ansiedad, desorden mental, tumor, cáncer, asma, diabetes, etcétera? Siguiente pregunta. ¿Ha visto usted películas de terror, de violencia, de asesinato, de muerte, películas pornos, sexuales, pornografía, de risa, burlonas, películas mágicas, de acción, de superhéroes, de Batman, de Superman, etcétera? Escriba todo el tipo de películas y que a lo mejor alguna vez vio. No estamos hablando precisamente del presente. La mayoría de las personas que ya estamos en Cristo hemos dejado muchas de estas cosas. Estamos hablando de las cosas que seguramente hicimos antes de llegar a los pies de Cristo, a lo mejor hasta de niños. Siguiente pregunta. ¿Ha usado usted videojuegos? ¿Ha usted usado o jugado a la Ouija? ¿O inclusive ha estado usted cerca de personas que jueguen videojuegos o Ouija o palitos chinos? Personas que jugaban Charlie, naipes, cartas, loterías, serpientes y escaleras, etcétera. Ahí póngalo. Siguiente sección, preguntas generales. ¿Es usted orgulloso u orgullosa? Conteste ahí. ¿Ha visto usted pornografía alguna vez? Siguiente pregunta. ¿Se ha masturbado? Siguiente pregunta. ¿Ha visto o ha practicado sexo con animales? ¿Ha practicado homosexualismo, lesbianismo o prostitución? Todas estas preguntas que verdaderamente son muy íntimas, son importantes porque todo esto nos ayuda a poder saber el tipo de espíritus inmundos que puedan estar atormentando su vida y la de su familia. ¿Ha visto o practicado la fornicación? Si tienen dudas, pues pueden ponerse en contacto con su pastor, su pastora o directamente con nosotros por si hay algún tipo de pregunta que no entiendan. ¿Ha sido adúltero? ¿Vive o ha vivido en unión libre? Siguiente sección. Los siguientes son puertas de entrada muy comunes de demonios. Estas preguntas son para usted. Esposo, esposa, novio, novia, ya que cada persona trae consigo ataduras demoníacas de su pasado que le podrían estar afectando. Esto se aplica tanto en el pasado como en el presente. Es posible que ahora ya no las practica, pero antes sí lo hicimos, ¿ok? ¿Cuántas novias o novios tuvo? ¿Cuántos amigos o amigas tuvo? ¿Ha tenido sexo? Ajá.
Siguiente pregunta. ¿Sabe o sospecha si su pareja o familiares practican la brujería o practicaron la brujería? Quiero aclarar, muchas veces esta pregunta no es solamente para personas que son brujos, sino estamos hablando de personas que fueron a consultar brujos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez a mi mamá le hicieron brujería y mi mamá en su ignorancia para contrarrestar la brujería pues fue y consultó con otros brujos, ¿no? Entonces yo ahí le pondría, no, pues sí, cuando yo tenía como 8 años, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, ¿cuántas veces se ha divorciado o separado? Siguiente pregunta, ¿tiene o tuvo enemigos? Siguiente pregunta, ¿se ha peleado o disgustado? Siguiente pregunta, ¿tiene usted envidia o le tienen envidia o le han tenido envidia? Explique. Siguiente pregunta. ¿Usa alcohol, droga, cocaína, marihuana, cristal, etcétera? Siguiente pregunta. ¿Tiene usted tatuajes en su cuerpo? Siguiente pregunta. ¿Usa usted algún tipo de amuleto para protección o para buena suerte? Siguiente pregunta. ¿Tiene o tuvo imágenes religiosas colgadas en su cuello, en su cuarto, en su casa, en su auto, en su oficina, como rosarios, escapularios, estampitas de santos que se relacionen con el catolicismo? A veces las tenemos en la cartera, a veces en el coche, a veces en el parabrisas, a veces en alguna parte de la casa. Siguiente pregunta. ¿De pequeño usted fue bautizado ante algún santo o virgen? ¿Cuál es? Explique. Por ejemplo, a muchos de nosotros inclusive nos pusieron los nombres según el santo del día en que nacimos. Por ejemplo, hay quien se llama San Toribio, por ejemplo. Bueno, se llama, por ejemplo, Toribio porque nació el día del santo de Toribio. Cosas como esas, ¿no? Entonces, o a lo mejor nos bautizaron en la iglesia de la Virgen del Carmen, o en la Virgen de Guadalupe, o en la Virgen de Fátima, o lo que sea. Entonces, toda esa información es importante. ¿Sabe cuál es el origen del nombre de usted? Esto también es muy importante porque siempre hay una consecuencia del por qué nos pusieron el nombre de alguien. Por eso en la Biblia el Señor siempre le ha cambiado el nombre a todos. Si usted ha leído Biblia debe saber eso. ¿Usted o su pareja han hecho brujería? Vuelvo a aclararlo, no se está preguntando si usted es brujo o su pareja han sido brujos, sino si alguna vez inclusive fueron a consultar con brujos de alguna forma. Y le recuerdo que inclusive las personas que leen las cartas, el café, los caracoles, inclusive el horóscopo también maneja todo eso, son cosas de brujería. Siguiente pregunta. ¿Sabe si alguien ha hecho brujería para dañarle a usted? Eso es también muy común, ¿no? Eh, Explique. Siguiente pregunta. ¿Sabe usted si sus vecinos practican la brujería? Siguiente pregunta. ¿Oró usted para limpiar la casa en donde usted vive ahora o usted pidió a alguna autoridad espiritual, a su pastor, a su pastora, a sus pastores, los ancianos de su iglesia que vinieran a ungir la casa en donde usted vive? ¿Sí o no? Explique. Siguiente pregunta. ¿Desde que se pasaron a vivir a esa casa empezaron los problemas? ¿Sí o no? Explique. Siguiente pregunta. ¿En su casa hay pleitos, griterías, enojos, discusiones, pesadez, escasez, pobreza, miseria, ruina económica, etcétera? Siguiente pregunta. ¿Se oyen ruidos extraños y se ven sombras en la casa en donde usted vive? Siguiente pregunta. ¿Ha tenido accidentes o traumas? Por ejemplo, caídas, asaltos, atracos, choques, volcaduras, operaciones quirúrgicas, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Qué enfermedades padece usted causantes de sus sufrimientos? Por ejemplo, puede ser diabetes, puede ser cáncer, puede ser cirrosis, puede ser tuberculosis, puede ser COVID, pueden ser, no sé, muchas enfermedades. Siguiente pregunta. O muchas enfermedades también, anótelas, inclusive dolores, inclusive padecimientos. Aunque sean cosas heredadas, escríbalo por favor. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamentos toma usted? Ajá. Siguiente pregunta.
Sufre de miedos, sufre de depresión, sufre de estrés, sufre de ansiedad, sufre de pensamientos de suicidio, etcétera. Siguiente pregunta. ¿Sufre de traumas por la muerte de un amigo o familiar? Siguiente pregunta. ¿Tiene usted alguna adicción? Siguiente pregunta. ¿Ha practicado yoga, karate, kung fu o cualquier otro arte marcial, por ejemplo? Sí o no, explique cuál o cuáles. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de música escucha usted antes y después de ser cristiano? Siguiente pregunta. ¿Sufre usted de pesadillas repetitivas? Sí, no, póngalo ahí. Siguiente pregunta. ¿Le gusta ver el box, la lucha libre, la WWE, etcétera? Póngalo ahí, por favor. ¿Qué actor, actriz u otro personaje de las caricaturas, de Marvel, de DC Comics, de las películas, de series de televisión, de novelas admira usted? Siguiente pregunta. ¿En qué emplea su tiempo libre o cuál es su pasatiempo favorito? Hay personas que les gusta correr, hay personas que les gusta estar con su familia, hay personas que les gusta estar con sus amigos, hay personas que les gusta salir a correr o salir a hacer ejercicio, ir al gimnasio, hay personas a los que nos gusta leer, yo tengo ese pasatiempo, por decir así. Entonces usted ponga ahí cuál es el pasatiempo, en qué pasa el tiempo libre que usted tiene. Siguiente pregunta, ¿es usted rebelde? Ponga lo que usted crea o considere. Siguiente pregunta, ¿usted odia o ha odiado alguna vez? Siguiente pregunta, ¿usted ha pedido perdón o también ha perdonado? Escríbalo lo que le venga a mente y a su corazón. Sea lo más sincero o sincera posible. Recuerde que nosotros no estamos para juzgar, estamos para bendecir. Siguiente pregunta. ¿Ha maldecido a Satanás y a sus principados? Dice, pida perdón a Dios. Siguiente pregunta. ¿Usted ha estado enojado con Dios? Escríbalo. Ponga lo que le venga a memoria. Siguiente comentario. Dice, haga una lista de todos sus pecados no mencionados en este formulario. Pida al Espíritu Santo que le recuerde. Es importante saber qué demonio se quedó escondido para finalmente expulsarlo. ¿Cuáles cree que son las causas de sus problemas? Escriba lo que usted crea que es importante que debemos saber para que contribuya a su liberación y sanidad. ¿Qué es Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo de Dios lo guíe en todo el proceso de su liberación. Amén y amén. Bueno, finalmente le sugiero que cualquier otra cosa adicional que le venga a la mente, escríbala. La información de más no es mala, más bien es de edificación, porque mientras más conozcamos la necesidad de la persona, aquí es que va usted también necesidades financieras, económicas, si ha tenido problemas en los trabajos, en sus negocios, todo ese tipo de cosas tienen también solución, porque todo viene con una raíz en lo espiritual. Que el Señor le bendiga y le guarde, y que este cuestionario pues sea el inicio de una puerta de bendición que el Señor está abriendo para usted, para su familia, para su casa. Termino con esto. Muchas personas creen que una liberación es suficiente. Realmente usted tiene que entender que usted va a entrar en un proceso de limpieza espiritual y no podemos esperar. Por ejemplo, yo tengo 53 años, que por una liberación de a lo mejor una hora, hora y media o media hora, dependiendo como el Señor Jesucristo lo permita y Él así lo quiera, yo voy a ser libre de 52 años de situaciones del pasado, ¿verdad? Aunque yo sea un hombre de Dios que está consagrado para Él desde hace 10 años, nosotros seguimos pecando de manera consciente o inconsciente. Entonces, a fin de cuentas, la liberación como la salvación es personal. Uno tiene que anhelar ser diferente, uno tiene que verdaderamente ser humilde para poder recibir la bendición de la liberación. La palabra de Dios dice que la liberación es el pan de los hijos, es decir,
La liberación no es para los no creyentes, la liberación es para los creyentes, para los que ya han recibido a nuestro Señor como su Señor y Salvador, ¿sí? Quienes han entregado su vida a Jesús, quienes verdaderamente han tenido ese arrepentimiento de decir, ya no quiero ser la misma persona, quiero que verdaderamente me transformes y me cambies, Señor Jesús. Que todo este proceso sea para la bendición de usted, su familia, su casa y su ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén.